¿Qué está pasando en el Mar Rojo? Se pregunta mucha gente. Nosotros hoy vamos a hablar de esto. La crisis está teniendo consecuencias significativas en las cadenas de suministro globales, el comercio marítimo y el equilibrio geopolítico, y está afectando particularmente a Estados Unidos, a China y a Rusia. El Mar Rojo, como saben, es una ruta marítima crítica y está tocada en este momento. Esa perturbación pues tiene importantes implicaciones para el comercio mundial, especialmente para el transporte de petróleo, y las primeras y principales compañías navieras ahora están desviando sus rutas, lo que probablemente pues aumentar los tiempos y costos de transporte. Hay analistas, varios, entre ellos los del Rabobank, que piensan que la respuesta de Estados Unidos a la crisis pues ha planteado dudas sobre su capacidad para mantener la disuasión naval y proteger rutas comerciales vitales. Y esta situación potencialmente ha animado a sus adversarios, tanto a Rusia como a China. La crisis ha creado ganadores y perdedores en el escenario global, y Rusia y China, bueno, parecen beneficiarse de esta disrupción. Hoy vamos a hablar de eso con nuestro invitado. Rusia mantiene cadenas de suministro regionales eficientes y China potencialmente obtiene ventajas económicas sobre sus competidores europeos. Sobre esta compleja interacción entre el comercio global y el poder militar vamos a hablar con nuestro amigo Tadeo Castiglione de Trama Internacional, así que arrancamos. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio Ahora Nunca. Estamos muy contentos de que nos acompañen y bueno, ya conectados con mi amigo Tadeo Castiglione del portal Trama Internacional, al cual, bueno, les pido de una vez que sigan. También ahí van a ver su Twitter abajo. Y bueno, y que busquen tramainternacional.com. Creo que es un lugar extraordinario. Tadeo, primero, te ruego un saludo a nuestros suscriptores. Muy buenas tardes, estimado Antonio. Un saludo cordial, primeramente que nada, a todos los suscriptores de El Mercurio Ahora y Nunca. Y también, bueno, voy a aprovechar para felicitarte por todo el trabajo que has estado realizando a lo largo de este año, que pese a la censura y a las diferentes problemáticas que siempre presenta YouTube, El Mercurio ha sido siempre un faro para clarificar y esclarecer las mentes, principalmente en temas complejos y complicados que la información a veces no les llega a todas las personas. Gracias, gracias, Tadeo. Sí, aquí seguimos, tú sabes, como esquivando las balas, pero vamos bien. Mira, me gustaría que hablemos hoy de Yemen. Para eso, bueno, te invité. Ojalá que la gente pueda esclarecer algunos temas, porque sabes que nosotros, cuando nos hablan de cualquier cosa que no es Occidente, por lo general, lo único que se nos viene a la cabeza es lo que nos ha dado Hollywood, ¿no? Un montón de salvajes y gente que está por allá terrorista, con complejo de inferioridad y que quieren hacer la yihad y no sé qué y tal, ¿no? Pero bueno, tú eres de esos pocos que conoce realmente ese entorno, que lo ha estudiado muy bien, que tiene relaciones, de hecho, importantes con funcionarios, con instituciones, universidades de África y también pues de toda esa zona euroasiática. Y yo creo que sería genial que la gente te escuche para quitarnos algunos de esos estigmas que nos clava sin que lo pidamos CNN. Fíjate, el caso Yemen, yo te voy a leer algo bien interesante, esto con un enfoque sumamente pro-norteamericano. Esto es un analista que yo sigo, de estos tipos que filtran a veces algunos informes de Washington, informes militares. Pero claro, esto es muy pro-norteamericano. Pero sería bueno que lo leamos un poco para que vean cómo está la situación allá. Y tú me irás corrigiendo después de que yo te lea esto. Fíjate, ellos dicen que la situación en el Mar Rojo es cada vez más tensa debido a los ataques regulares a buques portacontenedores, pues, ¿no? Por parte de los hutíes, para ellos es un representante iraní en Yemen. Y el USS Carney, que es un destructor estadounidense, ha estado respondiendo activamente a esos ataques. Esta escalada del conflicto marítimo está desafiando el papel de Estados Unidos a la hora de garantizar un comercio mundial seguro, que es piedra angular de la Pax Americana. La administración Biden se enfrenta a críticas por su respuesta, percibida como mediocre debido a su postura diplomática hacia Irán, y esta crítica se ve reforzada por las recientes revelaciones de una red de espías iraníes en Estados Unidos. Gigantes del transporte marítimo como Maersk han presionado el Departamento de Defensa de Estados Unidos para que aumente la presencia naval en el Mar Rojo, pero esto no aborda la cuestión estratégica más amplia.
Y Estados Unidos, dicen ellos, se enfrenta en este momento a un dilema de decisión. Por un lado, la escalada de acciones militares contra las fuerzas hutíes en Yemen podría conducir a ataques de represalia contra barcos de la Armada estadounidense en la región. Y por otro lado, la inacción podría provocar inestabilidad económica de Egipto, debido a su dependencia de los ingresos del Canal de Suez y afectar la situación en Gaza, dada la influencia de Irán sobre la economía de Egipto. Egipto ya enfrenta múltiples desafíos, incluido una crisis de refugiados y tensiones en su frontera con Gaza, y dicen que el posible cierre del Canal de Suez plantea pues una importante amenaza económica, ya que presenta pues una parte sustancial de los ingresos de Egipto. Y ya para finalizar, ellos dicen que el dilema para Estados Unidos es si emprender acciones militares, arriesgándose a una escalada y un mayor compromiso militar en el Medio Oriente, o mantener su postura actual, lo que podría conducir a la inestabilidad económica en Egipto y una percepción de fracaso para garantizar rutas comerciales seguras. Esta situación se complica aún más por la política interna estadounidense, que como ya sabemos está en graves problemas, con sentimientos contradictorios a favor de Palestina y a favor de Israel, especialmente en un año electoral. El año electoral, para que sepas, Tadeo, y se lo comparto a la gente, nunca ha habido un presidente con los números de Biden que no haya o decidido ir a una guerra o que haya tenido que renunciar por un escándalo político. Estamos entre esas dos cosas. Pero bueno, ¿qué te parece eso? Ese pequeño resumen, ¿qué atacarías allí y cómo nos contextualizarías lo que está pasando? Primero que nada, creo que hay que entender una dialéctica que se utiliza en los medios occidentales para desprestigiar o poner en menos siempre a sus oponentes. Siempre se habla del gobierno, de los rebeldes hutíes del norte de Yemen, cuando en realidad estamos hablando del único gobierno en Yemen que tiene el control del país. Recordemos que desde hace 9 años una coalición internacional liderada por Arabia Saudí ha estado bombardeando día y noche Yemen. Ha habido una especie de guerra civil, de intento de invasión, y este movimiento hutí, junto con otros movimientos políticos y tribales en Yemen, controlan un área que es todo el norte de Yemen, pero que representa el 90% de la población yemení. En el resto del país son zonas desérticas, muy pocas habitadas, por ende el control político, el control militar lo tienen el gobierno central de Salvación Nacional, que se llama oficialmente, y que una pequeña fracción es el movimiento hutí. Eso es para tenerlo en cuenta. Otro escenario interesante que siempre dicen los hutíes pro-iraníes, queriendo de alguna u otra manera hacer pasar como si fueran una especie de títeres del gobierno de la República Islámica de Irán. Pero aquí entran en contradicción varios factores porque primero hay que entender en el mundo islámico la gran división entre sunitas y chiíes, y exactamente esta parte de Yemen tienen una creencia casi propia del Islam que se llama Yazidí, la cual es más similar a los sunitas, algo similar a lo que pasa también en Siria con el presidente Bashar al-Assad, que es de un clan que es alawí. Entonces, ahí entran varias contradicciones que en las aplicaciones literales no tienen ningún sentido ni práctica. La situación actual en el Mar Rojo hay que contextualizarla en la siguiente manera. ¿Por qué ha aumentado esta tensión hasta su máximo esplendor, que es lo que estamos viendo ahora? Las fuerzas yemeníes, en medio del conflicto de Israel en contra de Franja de Gaza, se han propuesto a defender de alguna manera dos cuestiones que no son locas o fuera de lo normal o de lo habitual. ¿Qué es lo que pide Yemen? Igual que lo que piden muchos países árabes, piden un cese al fuego y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. No están pidiendo ni siquiera negociaciones de paz, retirada de Israel de toda Palestina o algo similar, sino dos cuestiones que son basadas en el derecho internacional, como es pedir un cese al fuego humanitario y la entrada de ayuda humanitaria. A la negativa de Israel de entablar este cese al fuego y la entrada de ayuda humanitaria, el gobierno yemení ha estado azotando y golpeando donde más le duele a Israel y a los que financian al Estado de Israel, dígase Estados Unidos e Inglaterra, atacando posiciones que pueden tener un efecto económico importante. Entre ellos, hemos visto en reiteradas ocasiones ataques contra el puerto de Eliat en Israel,
y también, bueno, estas iniciativas en contra de buques de bandera israelí o de compañías israelíes, porque esto dentro del mercado naval internacional, recordemos que es muy fácil alquilar un barco de otra bandera, hacerlo pasar como si fuera de otro país, pero a la vez responda a intereses de las grandes compañías de determinados países. Entonces, Yemen, a la misma vez que aplica los ataques contra Israel neurálgicos, no contra posiciones civiles, sino contra posiciones económicas, también decidió comenzar esta serie de operativos sobre el Mar Rojo, que ha tenido su efecto, lógicamente, porque estamos viendo las reacciones de Estados Unidos y de toda la coalición internacional. Dos cuestiones interesantes, estimado Antonio. El 80% del comercio mundial hasta la actualidad todavía sigue siendo a través de vía marítima. Entonces estamos hablando de importante movimiento de dinero y el 10% del comercio internacional mundial pasa por el Mar Rojo, principalmente por el estrecho de Bab el Mandeb, que es una pequeña franja de menos de 50 kilómetros, que es a donde las autoridades yemeníes han estado llevando a cabo las principales operaciones en este contexto. ¿Qué podemos esperar y qué podemos analizar en todo esto? Bueno, acá hay varias aristas interesantes. Primero que nada, sobre esta operación que comenzó Estados Unidos en las últimas horas, junto con una coalición internacional de países europeos, principalmente, que se llama Guardián de la Prosperidad. La pregunta sería, Sí. primero que nada, Ahí te digo, ¿prosperidad? está con el Reino Unido, Francia, India y varios otros países han formado una coalición naval denominada Operación Guardián de la Prosperidad para patrullar el Mar Rojo, especialmente el Golfo. Ese Golfo de Adén del que hablas y el estrecho de Bab y el Mandeb. Y esta medida, pues dicen ellos, es una respuesta a los ataques de la milicia Houthi a la navegación comercial en esa zona, ¿no? Sí. La prosperidad de quién creo que tendría que ser la primera pregunta que tendríamos que Sí. aclarar más adelante, pero a lo que vamos es que el 10% del comercio mundial pasa por aquí, es un punto neurálgico importante, varias compañías navieras han cancelado el paso por estas aguas en medio de esta tensión, teniendo que entonces ahora duplicar prácticamente la demora y el tiempo de navegación a través de Sudáfrica, bajando, bordeando África. Entonces, esto también es un nudo en el comercio internacional que me animo a decir que es mucho más grave que aquel barco que quedó atravesado en el canal de Suez que Sí. hizo estragos. Entonces, si la situación aumenta, si la tensión continúa en aumento, estamos delante de lo que probablemente sea nuevamente que se rompa la cadena de suministros a nivel mundial, principalmente energéticos, y bueno, nuevamente un aumento de la energía, principalmente del petróleo y del gas en este contexto. Entonces, aquí hay algunas cuestiones interesantes porque en esta defensa, esta situación se solucionaba de una manera mucho más fácil, de mucho más eficiente, únicamente con un cese al fuego y con la entrada de ayuda humanitaria. Incluso cuando hubo un cese al fuego por el canje de prisioneros entre Hamas y las autoridades de Israel, Yemen no llevó a cabo ninguna operación respetando los cese al fuego. Entonces, decir que estamos delante de una entidad beligerante o un gobierno beligerante cuando lo único que se pide son cuestiones humanitarias, habría que también verlo con otra lupa. Y sobre esta operación, un detalle sumamente importante, ni Arabia Saudí ni Emiratos Árabes, que fueron los que llevaban la punta de lanza en la intervención contra Yemen, participan. Esto también marca el cambio de época que se está viviendo en Medio Oriente, en lo cual ya Estados Unidos no tiene la iniciativa ni el apoyo de muchos gobiernos regionales. Es más, el único gobierno de la región que está a favor de esta operación es Bahrein, un pequeño emirato, y después Egipto, pero Egipto hasta cierto punto. Entonces vemos que hay una pérdida Tadeo, importante de la... Tadeo, el hecho de que Arabia Saudita no se involucre es importante, ¿no? Porque esta gente ha hecho un pacto de, no sé, 60 años con Estados Unidos de, bueno, aquí está el petróleo, lo cobramos en dólares, aparte compro los bonos
del Tesoro norteamericano, o sea, te financio, te refinancio y tú me proteges, ¿no? De que aquí no haya, que aquí nadie se meta, no me peguen un golpe de Estado, pero pareciera que eso ya cambió. Los árabes, los saudíes están empezando a vender el petróleo en otras monedas, están haciendo intercambio comercial en otras monedas. Y aparte, en el plano militar, pareciera que dijeron, hay un cambio, ¿no? Esto mismo que está pasando parece que es muy importante, ¿no? No estar, digamos, beligerantes en la situación con Yemen, ¿no? En este momento. Bueno, 9 años de guerra Arabia Saudí contra Yemen no lograron asegurar ninguna posición. Aramco, la petrolera saudí, sufrió muchísimo de los ataques de los yemeníes. Miembros de la familia real, tanto de Arabia Saudí como de Emiratos Árabes, eh, perdieron miembros de la familia real en los enfrentamientos contra Yemen. Y desde principio de año hasta ahora llevamos 12 meses de negociaciones de paz a través de Oman, que lleva a cabo negociaciones de paz y de diálogo, que son las mismas que intervino China para que se vuelvan a abrir las relaciones entre Arabia Saudí e Irán. Entonces hay una tripartita conferencia de paz a favor de Yemen que se está llevando a cabo, que es con la intervención de Oman, con la intervención de China y con la intervención también de Rusia, buscando la estabilidad total de la región. Por eso Arabia Saudí tampoco ha estado este año interviniendo en Yemen y tampoco se ha unido a esta nueva aventura. De igual manera hay que tomar una dimensión un poco interesante porque si bien se han movilizado un portaavión, diferentes buques y demás, la cantidad de misiles y armamento que se ha visto reflejado según los índices equivaldrían tan solo al 5% de lo que ya sufrió Yemen en todos estos años de guerra y de bombardeo de una coalición internacional que no logró ninguno de sus objetivos. Es decir, que internamente dentro de Yemen, del gobierno de salvación nacional, de los hutíes o como queramos decirle, esto no le refleja ningún tipo ni ninguna serie de amenaza real y que más bien es, como siempre solemos decir, es el cacareo del gallo, pero que hay que ver hasta qué punto, ya llevamos 72 horas de esto y todavía nadie ha querido ir un paso más allá. Dios mediante, esperemos que nada de Sí. esto se complique, pero en estas dimensiones habría que ver hasta qué punto también estarían dispuestos y con el contexto que mencionabas de las elecciones de Estados Unidos, de hasta qué punto quisieran aumentar la popularidad del presidente Biden, hasta qué momento el Partido Demócrata también quisiera comenzar una aventura militar en esta zona. Sí. Tadeo, te quería preguntar por la relación de Yemen con Irán. Tú sabes que Irán, a mí siempre ya me ocasiona un poco de risa porque cualquier problema que haya por ahí, en toda esa zona, siempre el culpable es Irán. Ese es como cuando a mí, no, a mí no me gusta hablar de esto, porque hay gente que se pone brava, pero es como cuando un país en Latinoamérica de estos, donde está gobernando momentáneamente la derecha, está en problemas, está haciendo las cosas mal y la gente se para pues, a protestar, dice, no, ese fue los cubanos y Maduro que mandaron un montón, ya lo están diciendo en Argentina. O sea, la gente no tiene derecho a reclamar. Si lo hace es porque es Maduro y que repito, yo no los considero unos impresentables también, sino simplemente quiero poner el contexto de que siempre hay un culpable. En el tema de Irán, te lo pregunto, ¿no? Hay una relación con Yemen, porque pareciera que Irán, según los medios norteamericanos y toda su narrativa, es bueno, el amo del eje del mal y cualquier cosa que por allí está Irán atrás, ¿no? Metiendo la cizaña y no sé qué y tal. ¿Cuál es la relación real entre Irán y Yemen? Es muy interesante porque una de las principales dialécticas que se utilizan en los medios occidentales es que Irán arma a Yemen. Pero si vamos a un mapa es prácticamente imposible y lo que se dice es una barbaridad semejante que no tiene mucho sentido porque se dice que barcos iraníes transportan misiles en las costas de Yemen que estaban bloqueadas en esta intervención. Venía un barco yemení, se traspasaban misiles de largo alcance de barco a barco y después esos misiles eran utilizados por la Guardia de la República Islámica de Irán que está operando en Yemen, que tampoco nadie puede explicar cómo llegaron estando el país totalmente bloqueado por cielo, mar, tierra y aire. Bueno, tan absurdo como eso es también las explicaciones que se dan al respecto. Lo que sucede es lo siguiente,
está el gobierno de Salvación Nacional de Yemen y hay un gobierno paralelo que tiene su sede en Arabia Saudí porque no controla ninguna ciudad actualmente en Yemen, que es el gobierno que reconoce Naciones Unidas, por ejemplo. El gobierno de los hutíes no tiene ninguna representación internacional, no tiene embajadas ni tiene enviados internacionales. Lo único que tienen enviados internacionales y embajada en diversos países es este gobierno reconocido por la ONU, pero que no está existente en territorio de Yemen. O sea, como Más allá como de como un Juan Guaidó. un Juan Guaidó o incluso es un poco más absurdo porque esto es como reconocer a Vietnam del Sur hasta la actualidad prácticamente, Ok. algo inexistente. Y tienen las representaciones internacionales. Los únicos contactos de Yemen son con grupos políticos que están presentes en la región, dígase con el Hezbollah, pero nada más que actitudes políticas y de buena señal de buen compañerismo, pero en terreno, hablando de apoyo militar, apoyo táctico, misiles o incluso financiamiento, es totalmente nula cualquier cooperación que se tenga. Únicamente hay un apoyo tal vez ideológico, también limitado hasta ciertos puntos, por lo que te explicabas de la diferencia entre suníes, chiíes, incluso esta etnia tribales yemeníes con su misma manera de creer en el Islam. Entonces, también vemos que es muy propagandístico utilizar a Irán como el culpable de todo y tal vez pueda ser la herramienta que quiera utilizar Estados Unidos, que no se anima a enfrentarse a Irán, pero tal vez se pueda animar a enfrentarse a Yemen diciendo que es uno de los seguidores de Irán en la región, pero que más allá de tal vez algún pensamiento político, no hay mucho que otras conexiones. Tadeo, no es muy prudente llamar a esta gente salvaje, ¿no? Porque, digamos, hay una conexión importante de ellos con civilizaciones muy viejas, con mucha historia. Por supuesto, CNN rápidamente. Oye, yo siempre pongo el ejemplo de CNN, pero imagínense cualquier medio, Fox, Univision, el que sea. Inmediatamente dice, estos son unos salvajes, ¿no? Aquí los avanzados estamos en Estados Unidos, los demócratas y los que no tiramos bomba y los que no hacemos las cosas mal. Pero te pregunto por esta gente en ese lugar. ¿Qué no sabemos de ellos? Que los menospreciamos, los consideramos salvajes y quizás estamos cometiendo un grave error. ¿Qué no sabemos de ellos? Bien, estamos hablando de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, junto con las primeras civilizaciones que se dieron sobre el actual Irak, Babilonia, los caldeos, que tenían universidades y demás. Mientras ellos estaban floreciendo, también en la región del Golfo de Adén, en la región de lo que actual es Yemen, existía una civilización muy importante, principalmente con su central en la ciudad de Marib. Fue precisamente en esta ciudad, en Marib, donde se creó y se tiene registro de la primera represa de grandes magnitudes en la historia de la humanidad. Estamos hablando de que esta ciudad Marib, también para los que creemos en la Biblia, y lo podemos encontrar en la Biblia, recordaremos del rey Salomón, el hijo del rey David en Israel, con toda su esplendor y su riqueza y su gran conocimiento, recibió la visita de una reina muy rica, muy famosa, que era la reina de Saba. Incluso después, bueno, hay toda una leyenda al respecto, pero no viene al caso. Pero bueno, este reino de Saba era precisamente, tenía su capital en Marib, en el actual Yemen. Estamos hablando de una zona totalmente clave y vital para el comercio mundial, cerca del cuerno del África, con conexiones hacia el África, por lo cual el traspaso, el comercio de marfil, de oro, era incluso perlas, que es lo que se consigue fácilmente en esta zona, era un lugar totalmente ideal para el comercio y con un reino, un imperio bastante poderoso en esta región. Entonces, históricamente, Yemen siempre fue importante para el comercio mundial, ya sea por su posición estratégica como también por las civilizaciones que allí mismo se encontraban. Avanzando un poco en la historia, el camino de la antigua ruta de la seda en su camino hacia Medio Oriente llegaba también hasta Yemen, por esto mismo, el marfil, las perlas, el oro, piedras preciosas. Entonces también había una gran influencia del comercio mundial, ya hablando de la ruta de seda hace 2000 años, 1800 años, que esto también ya tenía su influencia. Registros de civilización en Yemen se calculan en casi 7000 años, prácticamente desde la era moderna del ser humano. Entonces estamos hablando de que calificarlos de bárbaros sería algo bastante osado.
avanzando un poco más en la historia y para tenerlo en cuenta, también esta región de Yemen en Marib fue una de las principales centrales de los cristianos hasta el año 400, casi año 500, para la predicación del Evangelio, tanto en el África como en el resto del Golfo Pérsico y en los países que actualmente serían toda la región de Arabia. Entonces siempre vemos que Yemen fue un punto neurálgico a lo largo de la historia en los diferentes aspectos y que siempre hubo circulación de personas, circulación de bienes y demás. Hablando de la actualidad sobre el pueblo yemení, que bueno, como bien dices, la propaganda siempre nos los tachan de bárbaros y demás, hay que comprender que es un pueblo bastante humilde y que tiene un pensamiento oriental un poco más sofisticado y desarrollado que incluso otros países en Oriente. Es muy común en Yemen la poesía, es un arte bastante desarrollado en este país y que bueno, lamentablemente también la guerra tiene sus estragos también en estos desarrollos culturales. Hay importantes universidades y importantes relaciones, incluso hasta no sé muchos años, con todos los países en la región en intercambios universitarios y demás. Un punto interesante que siempre nos los califican y que está ahí en la boca de todo es respecto al islamismo. Y que si eres de otra Ya yo creencia, justo te iba a hacer esa pregunta sobre el tema de qué pensabas tú sobre este componente, que es el componente religioso, y lo que eso juega, porque, bueno, vamos a quedar claros, o sea, para nuestra visión occidental, o llamamos sur global cristiano, muchas de sus posturas, bueno, son extremistas, ¿no? Digamos, el trato que le dan a las mujeres, el trato que le dan a la sociedad en general. O sea, es otra forma de verlo. Pero a mí me gustaría tu reflexión sobre esto, porque nosotros ya lo desmonizamos inmediatamente y me parece injusto, sobre todo teniendo en cuenta que no vamos al fondo del conocimiento. Si nosotros nos quedamos muy en lo superficial. Pero en todo caso sí me gustaría tu reflexión. Yo te lo pregunto porque yo tuve la oportunidad de visitar el sur de Francia hace un tiempo, ciudades que ya están tomadas básicamente por islamismo total. Y eso no es mentira, Tadeo. O sea, a las 6 de la tarde no hay mujeres en la calle. Las tiendas están llenas de hombres, no de mujeres. Y eso a nosotros, pues evidentemente, bueno, yo soy padre de dos niñas, ¿no? Es lo último que yo quisiera, que mis hijas tuvieran que vivir en un sistema en el que están, solo por el hecho de nacer con aparato reproductor femenino, tener una desventaja. Pero me gustaría tu reflexión sobre esto, creo que es importante. muy importante, estimado Antonio, y yo quisiera hacer dos grandes diferencias. Los países que en sus constituciones son países directamente islámicos y los países que son países laicos, pero con mayoría de población musulmana. Y esto es totalmente importante para hacer la diferencia, porque nos va a dar un poquito más de luz al Por respecto. lo Por menos ejemplo, Irán es islámico en la constitución. exactamente, Irán es islámico, Arabia Saudí islámico. Tenemos ejemplos de países más bien laicos. La Irak de Saddam Hussein era laico al Ok. 100% y ya vemos cómo quedó. Siria, la Siria de Bashar al-Assad, una Siria laica con una importante población incluso de cristianos. El Líbano Libia. también, país. Libia era un país laico bajo el gobierno de Gaddafi, pero con también una gran mayoría musulmana. Túnez, por ejemplo, es un país también laico. Argelia hasta ciertos aspectos en las ciudades importantes, pero por ejemplo Marruecos no. Y la gran parte de la inmigración que viene hacia Europa, esto también hay que explicarlo, es del subsahara, toda la región del Sahel, dominada por los principales ejes islámicos que practican la Sharia. Y en el caso de Yemen, yo quisiera explicarlo, es un país laico también, en los cuales incluso mujeres van a las universidades, en las mismas universidades que los hombres, no en diferido, incluso participando en las mismas clases, cosa que en otros países no se dan. Entonces creo que es una importante barrera Sí. para tener en cuenta respecto a esto. Ahora, cuando mencionamos Yemen, por ejemplo, en las redes sociales siempre nos dice, si tú estuvieras en Yemen, te rodarían la cabeza. Y ahí entramos en varias discusiones que no son 100% reales, porque estamos hablando de un país que en su constitución es laico y no es islámico. Y aquí también respecto a la libertad religiosa, yo lo quisiera dejar en claro, tú lo sabes,
pero también para toda la audiencia. Yo soy una persona cristiana y que tengo muchos conocidos cristianos que practican y tienen misiones desde Pakistán hasta Marruecos. Y la única dificultad existente en el caso del cristianismo en los países islámicos, a excepción de los países laicos, es que tienen prohibido tener una iglesia, un edificio para predicar, pero que las misiones internamente en tu casa tú puedes hablar de la Biblia y si tu vecino te quiere escuchar está en total libertad. De esto hay muchos ejemplos, obviamente que también hay otros casos en los que en zonas más aisladas que podremos llamar que hay una cierta persecución. Ahora bien, respecto a la Sharia, estas leyes islámicas extremistas, solo hay dos grandes movimientos que lo defienden. Uno es esa creación que ya sabemos originaria por dónde y financiada por quién, que fue el Estado Islámico y Al-Qaeda y todos los subgrupos que lo acompañan, dígase Boko Haram, Ansar al-Sharia, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, cualquiera de todas estas organizaciones extremistas que siempre consiguen armamento y camionetas 4x4 de última generación de manera De manera muy misteriosa. extraña y misteriosa. Deben salir de abajo de las arenas. De otra Sí, explicación, ya entraríamos en conspiración, creo. Eh, sí. y ese es uno de los movimientos que totalmente extremistas en contra de las mujeres prácticamente en esclavitud. Y el otro, que tiene protagonismo político, se llama Hermandad Musulmana. En cuando hablamos de Hermandad Musulmana, estamos hablando de Qatar, principalmente, quien es uno de los principales promotores, y bueno, y da la casualidad que en la Franja de Gaza gobierna el movimiento Hamas, que es la hermandad musulmana. Entonces hay ciertos aspectos también que si uno empieza a atar cabos, se va a dar cuenta de algunos factores que tal vez no simplifique, en realidad vuelven mucho más complejo toda la situación en torno a tratar de comprender quién es quién y Sí. qué actores y qué intereses defienden la región. Pero cuando hablamos principalmente del derecho de las mujeres, creo que esa diferencia entre reconocer países laicos y países con aplicaciones de leyes islámicas un poco más fuertes, creo que eso nos da una luz y un reflejo principal. Y sobre, bueno, todo lo que ha sucedido lo que está sucediendo actualmente en Europa, sabemos que es un reflejo de lo que les dijo Muammar al-Gaddafi que pasaba si tocaban Libia. Libia era la compuerta para contener todo lo que se veía en toda la zona del Sahel, el desierto del Sahel, y que, bueno, tras la caída de Gaddafi, armas por todos lados, el descontrol total, la anarquía total y movimientos islámicos que ni siquiera tienen un Corán, esto hay que explicarlo porque muchos periodistas que fueron secuestrados viven diciendo exactamente lo mismo, ni siquiera tienen el libro sagrado de los musulmanes entre ellos y la aplicación es de un terrorismo de dicho y derecho prácticamente. Entonces, hay que comprender que muchas personas que vienen de estas regiones hacia Europa son de esta clase y no tal vez compartida con otras regiones en Oriente Medio. Sí, qué bueno que hacemos esa mención porque habría que hacer muchos programas y varios programas para poder explicar todo este tema del islamismo y a quién ha jugado a favor, porque lo que yo entiendo y me gustaría siempre resumir para la gente que no tiene tiempo para estas cosas o que es nueva, es que fíjense, una cosa es la religión y otra cosa son los movimientos políticos. Y me da la sensación de que las élites británicas, norteamericanas, han usado por muchos años esos movimientos con la excusa de la religión, entre otras cosas, para crear pues condiciones favorables de manera momentánea que después se les salen de control. Ya sabemos, bueno, la Hillary Clinton lo que ha dicho de ISIS y pare de contar, ¿no? En todo caso, me parece un tema interesante. Y Tadeo, por otro lado, volviendo al tema de Yemen, ¿cuál ha sido la postura oficial de Rusia y de China con lo que está sucediendo? Bien, es interesante porque fue precisamente Rusia quien ha estado hablando y negociando muchas veces con las autoridades yemeníes, no con las autoridades hutíes, sino más bien de este gobierno ficticio que estábamos mencionando anteriormente, en los cuales hasta se habla de una integración mayor. En medio de esta acción actual del Mar Rojo, tanto la Cancillería rusa como la Cancillería china siempre se mantienen abiertas al diálogo,
y a tratar de bajar las tensiones, porque absolutamente a nadie le conviene un conflicto a gran escala en un lugar tan sensible. Bueno, a Rusia le beneficia por su lado por la ruta que ellos tienen del Mar del Norte, donde el comercio está fluyendo abundantemente, pero internamente una guerra nueva en Yemen marcaría otra vez un conflicto abierto en Medio Oriente, en el medio de una región que estaba dentro de todo movilizándose y pacificándose y con una estabilidad un poco más grande que en los años anteriores. Rusia ve que una intervención de Estados Unidos en Medio Oriente aún mayor, que en parte también son estas provocaciones de Israel, no únicamente atacando la Franja de Gaza, sino que atacando el Líbano, bombardeando casi todos los días también Siria, tratan de que sumar más países para un conflicto de mayor escala en la región de Medio Oriente. ¿Por qué se da esto? Se da en el contexto en que Bashar al-Assad estaba teniendo buenas relaciones con Erdogan en Turquía para terminar de definir lo que iba a suceder en el norte de Siria, por ejemplo. Un Irak que dentro de todo ya está estable. Una relación entre Irán y Arabia Saudí creciendo y la expansión del BRICS y también de lo que Rusia llama el corredor norte-sur, que une rutas férreas desde Rusia hasta Emiratos Árabes Unidos. Entonces vemos que, y también en medio de China, con su expansión de la ruta de la seda, vemos que una guerra, los grandes perdedores serían precisamente los intereses de Rusia y de China en la región. Por eso también vemos que de manera hasta ahora diplomática, pero hay que ver después si esto escala en el Consejo de Seguridad de la ONU, que por cierto ya su valor es ficticio y únicamente simbólico, por lo que hemos estado viendo bueno, desde su fundación hasta ahora, su comportamiento ha sido errático, pero yo creo que están poniendo paños fríos en la situación y también por eso hemos visto que incluso el gobierno hutí de Yemen no ha tampoco atacado a las flotas directamente de Estados Unidos, al menos hasta este momento, y que tampoco Estados Unidos se ha animado a atacar posiciones. Yo, como les comenté, he puesto a su disposición por primera vez y me siento muy orgulloso este webinar que va a tener su primera parte el 29 de diciembre, que es el webinar Entender el plan y actuar en consecuencia. Y bueno, yo estoy muy emocionado porque es mi primer webinar de pago, pues que hago yo solamente, bueno, al 100%, y que, bueno, resulta pues de 18 meses básicamente de intenso estudio, un año y medio. Ahí pues he logrado eliminar el ruido y detectar pues la esencia de una estrategia para la protección de las familias y sus patrimonios, que en todo caso pues es mi misión y la estoy compartiendo con ustedes. Por cierto, los miembros del Grupo Los 50 tienen 50% de descuento para esto, ¿no? ¿De qué se trata este webinar? Bueno, ya ustedes saben que hay una agenda, todos podemos sentirla y algunos de nosotros hemos sido pues objetivo de ella de alguna forma. Es altamente destructiva y lo más probable es que termine en un desastre, así que tenemos que prepararnos. Entonces, el webinar es de alguna manera tratar de preguntarnos, ajá, pero prepararnos para qué exactamente y cómo por qué. Entonces, el webinar va a tener tres partes. Usted va a pagar una sola vez, no tres veces, ¿ok? El webinar va a tener tres partes. La primera parte, que va a ser este 29 de diciembre, vamos a hablar de codificar, pues, la estrategia de control de la élite. Vamos a, de alguna manera, contestar por qué están haciendo lo que hacen. ¿Por qué? Por todos los elementos. ¿Por qué quieren que comamos insectos? ¿Por qué ciudades de 15 minutos? ¿Qué es realmente lo que está detrás, pues, de la mentalidad del Great Reset? Entre otras cosas. Y ya en la segunda parte, que va a ser en enero, conjunto con la tercera, ya ahí vamos a comprender, pues, las tácticas de la élite para el superfugio y el control. Y en la tercera parte ya vamos a hablar de escenarios y estrategias para protegerte a ti y a tu familia. Esto está en la descripción del video y en los comentarios fijados pueden buscar el link. La primera parte, 29 de diciembre, la segunda y tercera parte seguramente van a ser el 26 de enero. Yo les estaré informando a todos. Es un pago único para todas las sesiones, solo pagas una vez y tienes acceso a todas las sesiones. Y si no lo puedes ver en vivo, también se te va a enviar una copia para que lo veas las veces que quieras. Recuerden que hice un trabajo de sintetizar y tratar de canalizar y poner en un tubo, eliminar el ruido, lo mejor que nos incluyen estos expertos como Luke Gromen, Edward Dowd, Soltan Pozar, Daniel Stulin, el doctor Anash Al-Yali, que es experto en energético, Peter Sánchez, Rick Wiles, Jim Rickards, James Melvin, Shahid Boulsen, Jan Nieuwenhuis, que habla de todo el tema de los metales y el tema de bancos centrales, el profesor Richard Werner, fenómeno con el tema de los bancos centrales,
Lynn Alden, el doctor Peter McCullough, porque también hablamos un poco de salud, Brent Weinstein, que es un biólogo extraordinario, y David Icke. Me he dado este trabajo de 1 año y 6 meses, pues de tratar de ubicar todos los elementos día a día. Esto es un trabajo, fue un trabajo muy arduo y finalmente creo que ya tengo conclusiones para poder dividirlo en 3 partes y presentarlos a ustedes para que tengamos una idea de dónde nos llevan y cuáles deberían ser nuestras estrategias. Y sobre todo eliminar el ruido de las conspiraciones y de un montón de cosas, Illuminatis, masones, no, no, no. Buscar realmente el centro, que a dónde van estos tipos realmente, por qué lo hacen, cómo me preparo, cuáles son sus estrategias, cómo me preparo yo, cómo preparo a mi familia. Tadeo, tú eres de lo que piensa, bueno, yo soy uno de los que piensa, y lo dije varias veces, que el conflicto que explota en Gaza, bueno, que era una bomba de relojería allí, ¿no? Pero que termina, digamos, de generarse de manera muy misteriosa, por cierto, correspondía con eso, con una serie de proyectos que están andando, con un mundo que pareciera que está cambiando de orden poco a poco, con relaciones que nunca habían existido o que tenían años sin existir y que se están reabriendo, y había que generar un conflicto eh, para entorpecer eso que llamamos algunos mundo multipolar. ¿Tú eres de lo que piensa que por ahí van los tiros también? Van por ese sentido y bueno, es lo que hemos visto, el comportamiento muy raro de lo que sucedió en Gaza, por eso también quería mencionar lo de la hermandad musulmana, que tiene mucho que ver con financiamiento directamente occidental. Qatar, Hamas, el líder de Hamas, exiliado en Qatar, movimiento que es más extremista que otros, y el ataque este de Hamas que mucho no podemos comprender. Bueno, prácticamente se le dejó vía libre, todo muy, hay muchos aspectos ahí que no coinciden, Sí. entonces vemos que prácticamente se encaminó hacia ese punto y que bueno, Israel responde a atacar objetivos en Siria que no tienen nada que ver o contra Hezbollah en el Líbano, como queriendo invitar más personas a la fiesta que están organizando y querer escalar este conflicto. Yo creo que también hay actores locales y actores Tú, pequeños en esto, como también actores grandes en relación con la sí, planificación mundial. acabas de sugerir que jamás pudiera ser una herramienta, un brazo armado de un grupo de interés que necesitaba ese conflicto. Tú sabes que, bueno, hay uno de los expertos que yo, bueno, por historia tengo que seguir, porque, bueno, ha dicho muchas cosas mm, en la historia correctas, como también se ha equivocado, pero bueno, David Icke es uno de los que dice, amigos, no se distraigan. La cabal es tanto dueña de Israel, de los sionistas de Israel, como de Hamas. Es decir, están jugando un juego, básicamente, ¿no? Y nosotros nos distraemos con todo lo demás, pero están jugando un juego a conveniencia. Claro, lamentablemente ese juego cobra vidas civiles, un montón de muertes, niños, que es muy triste, ¿no? Todo lo que está pasando. Y por el otro lado también perecieron, bueno, ciudadanos israelíes valiosos, importantísimos. Bueno, todos los ciudadanos, todas las personas son valiosas, pero en todo caso es muy triste lo que está pasando. Y me gustaría ir terminando esta conversación que me gustaría que me dieras tu conclusión sobre el conflicto per se, lo que estás viendo ahí en ese territorio, eh, en la Franja de Gaza. Tú sabes que me llegan muchos comentarios de amigos, ¿no? Latinoamericanos, suscriptores, me dice Antonio, ¿por qué no hablas tanto? O sea, ¿por qué no hablas de esto? Y yo realmente lo que le respondo, mira, porque aquí hay más sombras que luces. Y yo entraría a especular realmente. Pero, ¿sabes lo que me preguntan siempre? Sobre la eliminación de los cristianos en esa zona, que hay como una especie de persecución y matanza de ciudadanos bueno, que son cristianos, ¿no? Que no son, digamos, musulmanes per se, son cristianos. Me gustaría tu visión sobre dos elementos, el tema de los niños, tantos niños muriendo, el tema de los cristianos, y bueno, en términos generales, el contexto militar. ¿A dónde ves que estamos en este momento en esa zona? Bien, para comenzar con el tema de los niños que mencionabas, recordemos que más de la mitad de la población de Gaza son menores de 16 años. Por ende, se da por sentado que un bombardeo irracional como el que está realizando Israel, lógicamente van a tener víctimas casi en su 50% de niños menores de 16 años. Lógica por cálculo y también ha habido
también esto hay que admitirlo, una verdadera máquina para bombardear poblaciones civiles, hospitales, sabiendo claramente que ahí no habían militantes de Hamas, que por cierto, las bajas de los militantes de Hamas han sido mínimas a comparación de la población civil de Saishana. Respecto a los cristianos en Gaza, es muy interesante porque pese a que había un dominio de Hamas, había una gran presencia de cristianos en esta región, incluso mucho que en otras regiones de Israel mismo. Esto es un contexto bastante interesante que hay que comprender también en su aspecto histórico. No tenemos mucho tiempo para explicarlo, pero recordemos que Tierra Santa bajo... Bueno, ahí perdimos momentáneamente a Tadeo. Bueno, estas cosas pasan. Vamos a ver si vuelve. Si no vuelve, bueno, lo dejamos hasta aquí y luego reanudaremos una entrevista para hablar más sobre este tema. Eh, Vamos a ver si perdimos a Tadeo lamentablemente. Pero bueno, en todo caso, amigos, bueno, recuerden que estamos en el mercurioan.com, que estamos también en nuestro canal Telegram. Y está bueno, como siempre, pues los invito a que tengan en cuenta, pues, este webinar que que ya puse pues en marcha. Va a ser esta primera parte el 29 de diciembre y luego la segunda y tercera parte en enero. Entender el plan, actuar en consecuencia y que tiene que ver pues básicamente con el resumen de 16 expertos en un año y 6 meses, sí, un año y medio me tomó eliminar el ruido sobre todo y poner para ustedes pues el porqué de las élites, por qué están haciendo lo que están haciendo, a dónde nos llevan, cuáles son sus estrategias y sobre todo cómo podemos armar un plan para la protección personal y familiar. Esto va a ser el 29 de diciembre, la primera parte, que es sobre todo entender el por qué las élites están haciendo esto. Ya la segunda parte es entender las estrategias y la tercera parte es el plan de protección personal y familiar. Eso por ese lado y bueno, darle las gracias por acompañarnos. Gracias a Tadeo, lamentablemente, pues seguramente un tema de conexión. Y recuerden, estamos también en Telegram, en nuestro canal en Telegram, estamos en el mercurioon.com, estamos en el Twitter como @elmercurioon. Yo siempre les recuerdo, bueno, que nos busquen ahí en nuestro canal en Telegram. Por cierto, si hay alguna persona que es experta en el tema de Telegram, de cómo armar grupos y canales, estoy teniendo un problema con mi canal en Telegram. Sería genial si hay uno que realmente los maneja y es experto que me escriba a diariomercurio@gmail.com a ver si es tan amable de ayudarme a resolver un problema, porque hay un bot ahí que a veces la gente entra, no le pasa a todo el mundo, pero mucha gente, la gente entra y el bot lo saca automáticamente. Entonces quería saber si hay alguien que me quiera ayudar con eso. Yo me considero un neófito, he buscado mucho por internet en los foros, pero no he conseguido la solución. De repente hay alguno de ustedes que conoce cómo hacerlo. Bueno, muchachos, gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces ya la próxima semana. Ahí volví, pero me quedé.